Con nuestro saludo cordial para la audiencia de Radio Cadena Sonora en Guatemala. Esta es la radio de las noticias. Entrevista con el expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. En primer lugar, licenciado, ¿cuál es su estado de salud? Gracias por atender la comunicación de Sonora en la noticia. Muchas gracias, Arnulfo. Un saludo cariñoso a todos los compañeros de Radio Sonora y un cariñoso saludo también a todos los oyentes de Radio Sonora en todo el país. Estoy bien, te agradezco a ti tu preocupación y sobre todo el pueblo de Guatemala que ha estado preocupado y preguntando por mi estado de salud. Me encuentro muy bien, tenía 2 años y medio de no hacerme un chequeo médico que acostumbraba yo cada año y pues hoy un juez autorizó que se me hicieran los exámenes y felizmente estoy bien. Bueno, uno quisiera estar al 100%, pero dentro de lo que cabe estoy bien, tengo 61 años y realmente no tengo ninguna cosa grave, estoy normal en todos los exámenes que se me han hecho y pues doy gracias a Dios, a pesar de las condiciones, estar sano. La mayoría de las personas, muchas de las que se comunican a los espacios de Sonora, preguntan cuál es la situación legal en este momento, por eso de la extradición, por la situación que se ventila acá. ¿Qué le dice a la audiencia? En primer lugar, que tengan tranquilidad, porque yo la tengo. Sé que tengo la razón desde el punto de vista jurídico, falta mucho todavía por recorrer, falta terminar el caso de peculado, que se va a llevar un buen tiempo, y todavía tengo algunos recursos que pelear en torno a la extradición. Así que en ese tema tenemos que estar tranquilos, hay una lucha larga que nos espera y que la vamos a dar con gallardía, con valentía, con humildad y con la seguridad de que nos tienen que dar la razón porque la tenemos desde el punto de vista jurídico. El pueblo debe estar tranquilo. Estoy feliz también por la forma en que ha respondido al llamado que hice al movimiento de resistencia pacífica, que más adelante te voy a platicar, y le agradezco mucho al pueblo de Guatemala las manifestaciones de cariño auténtico que tiene el pueblo de Guatemala hacia mi persona. Me siento realmente muy bendecido. Hoy estoy en un hospital privado, en donde todos los trabajadores y las enfermeras me han manifestado su cariño, y realmente es una bendición de Dios. Agradezco a Dios que el pueblo tenga ese recuerdo y ese cariño hacia mi persona. Y yo lo siento en el corazón y eso me fortalece mucho. Hablemos de panoramas generales. La economía del país, en su calidad de presidente a estas alturas, transcurridos ya 10 años, más de ya una década. ¿Cómo ve la economía general del país, presidente? Mira, Adolfo, yo creo que de las economías de América Latina, creo que la que ha retrocedido más es la guatemalteca. Una economía que el crecimiento se concentra en ciertos sectores del aparato productivo, una economía cerrada, una economía con privilegios, un Estado desde el punto de vista fiscal absolutamente debilitado e incapaz de responder a las necesidades de la población. De tal manera que desde que yo estuve en el poder y que implementamos políticas económicas populares, razón por la cual me encuentro detenido, que no ignoramos quiénes están detrás de mi detención, el incremento en el costo de la vida es impresionante en el país. La violencia se ha recrudecido y eso lo deberían tomar en cuenta las autoridades por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por la carestía de la vida y por el hambre que ya existe en muchos sectores de la población guatemalteca. De tal manera que yo veo a la economía, una economía cerrada. Todos me preguntan por qué durante mi gobierno hubo estabilidad de precios, por qué no subió el gas, por qué no subió el azúcar, por qué no subió la canasta básica, por qué no subió el pollo, incluso bajó, porque yo abrí la economía, porque un gobierno responsable con su pueblo, un gobierno que sepa que el primer compromiso lo tiene con el pueblo de Guatemala, no importa quiénes sean los poderosos que están enfrente, debe aplicar políticas en beneficio popular. Eso fue lo que hice, abrir la economía, romper los monopolios, y hoy la economía está más concentrada en las mismas familias, hoy la economía está estancada, hoy no hay crecimiento económico, aunque digan las estadísticas lo contrario, no hay crecimiento porque se ve en la calle, se ve que no hay dinero en circulación, la gente no tiene ingreso, los ingresos están contraídos y están completamente disminuidos. Entonces una economía así, que vive con base en privilegios, con base en fronteras cerradas, una economía cerrada, las consecuencias pueden ser muy graves. Que no se les olvide los que están manejando la economía del país,
que las grandes dictaduras que acaban de caer en el Medio Oriente, sobre todo los pueblos árabes, son dictaduras que no obedecieron más que a los intereses del extranjero y a los intereses de las cúpulas de poder. Y el pueblo dijo no, los pueblos dijeron basta y cayeron aquellas dictaduras de más de 40 años. Y algo similar puede pasar en América Latina, pero sobre todo en Centroamérica y sobre todo en Guatemala, donde la desigualdad es la más alta de América Latina. No solo tenemos índices de pobreza terribles, sino que la desigualdad es humillante. En Guatemala ser pobre no es solo ser pobre, hay que ser humillado y agachado. Y yo le digo al pueblo de Guatemala que ya basta de soportar este abuso de los que producen, porque si nosotros los consumidores decimos no, decimos basta, las cosas pueden cambiar. Pero el gobierno tiene una gran responsabilidad. O está al servicio de los grupos de poder, o está al servicio de la población. Eso lo veremos en el transcurso de los próximos 3 años. Los gobiernos que pasaron, ¿qué ha pasado con los gobiernos anteriores donde unos sí que se notó que estaban del lado de los precios, del abrir la economía y otros no? Bueno, hay una cosa muy interesante que hasta la gente que es muy joven o era muy joven cuando yo goberné, todavía recuerdan, quizá por lo que platican con sus padres, con sus amigos o con sus abuelos. Durante el gobierno deportivo no se incrementó los precios de la canasta básica, precisamente porque yo no hice una política de precios topes, yo hice una política de economía abierta, una política económica que permitiera que hubiera más competencia, que entraran otros productos del extranjero que pudieran competir con los productos nacionales, porque hoy tenemos una economía presa, una economía secuestrada por un grupo económico que no se, en su ceguera, en su ambición, en su mezquindad, no se dan cuenta que están serruchando la rama en que están sentados. Esta economía no puede aguantar más así, no puede aguantar con salarios deprimidos, no puede aguantar con incremento de precios constantemente y no puede aguantar sin un aparato productivo que satisfaga la demanda nacional. De tal manera que durante mi gobierno yo apliqué una política de puertas abiertas porque quería que la población pudiera tener opciones para comprar y para alimentarse. Si un gobierno no tiene como meta fundamental que se alimente su pueblo, no sirve para nada. Y si un gobierno se pone al servicio de los grupos poderosos económicos, las consecuencias se pagan. Yo, lógicamente, me siento muy agradecido, muy bendecido y muy orgulloso cuando la gente me dice, todo el mundo recuerda que durante su gobierno no se incrementaron los precios del gas, del fertilizante, de la harina, del huevo. Hoy es impresionante, por ejemplo... Pero aún el precio se está pagando, presidente. Este precio es una barbaridad. El gobierno mexicano... sí, es indiscutible. El pueblo de Guatemala sabe que la familia Gutiérrez Bosch está detrás de mi persecución política. Ellos lo organizaron, ellos compraron a Castresana, ellos hicieron lobby con el fiscal de Nueva York. Todo el mundo sabe que Dionisio Gutiérrez Mayorga y Juan Luis Bosch Gutiérrez son los que han hecho todo el lobby. Yo no estoy preso por las instituciones del país. Ellos han utilizado al Estado porque son ellos los que lo tienen secuestrado. Y lo estoy pagando. Y lo estoy pagando con valentía. No me avergüenzo de nada de lo que hice. No me arrepiento de nada de lo que hice. Y me siento orgulloso que la gente recuerde que mi política económica funcionó, porque funcionó al servicio de las grandes mayorías. No me hinqué, no me arrodillé, y que lo oigan el pueblo de Guatemala. No me voy a arrodillar nunca, ni me voy a arrepentir de lo que he hecho. Me siento orgulloso de haber hecho un gobierno que estuvo al servicio de la población guatemalteca. ¿Cómo va el desarrollo de su movimiento de resistencia pacífica que usted anunció? Bueno, yo estoy muy contento, estamos trabajando en las redes sociales con un equipo para hacer una red que nos permita comunicarnos en todo el país. En este momento tenemos 7 departamentos organizados, empezamos en Zacapa, ya tenemos San Marcos, ya tenemos Quetzaltenango, y vamos a seguir, creo que a fin de año tenemos 14 departamentos organizados. Este es un movimiento de resistencia pacífica por la soberanía y por la dignidad nacional, cuyo eje fundamental no es un movimiento de partidos, no es un movimiento político, es un movimiento cívico que le dice al pueblo de Guatemala, ya basta de que nos vean la cara de borregos, ya basta de agachar la cabeza. Los que han abusado de nosotros con los impuestos, con los precios, con el abuso en que no haya empleo, que no haya seguridad, que no haya educación, basta, nosotros los hemos sostenido. El pueblo de Guatemala, en esa humildad que tiene,
aunque le aumenten el precio, sigue comprando los productos. La organización va a mandar un mensaje que no vamos a permitir más aumento de precios. La revolución de Túnez empezó por un humilde vendedor de frutas en el centro de Túnez. Así que el pueblo de Guatemala tiene que estar preparado porque es el pueblo el que tiene el poder, porque es el pueblo el que compra, es el pueblo el que elige, pero resulta que a nuestras espaldas hacen todo lo que quieren. Entonces hoy vamos a organizarnos para decirle al pueblo de Guatemala, cuando venga un aumento de precios de determinado producto, vamos a decir no lo compramos, vamos a decir no. Y yo sé que esto va a crear suspicacias y va a crear sospechas, pero yo les digo, este es un movimiento pacífico de resistencia que está contemplado en la Constitución en el artículo 45. Y aprovecho, Arnulfo, para decirle al Ejército de Guatemala y a las fuerzas de seguridad que no vayan a reprimir al pueblo de Guatemala, que no vayan a prestarse a disparar contra el pueblo de Guatemala, porque se den cuenta de lo que está pasando en los países árabes. Con grandes dictaduras durante más de 40 y 50 años, cayeron como un castillo de naipes porque no respondieron a las necesidades de la población. Ya no puede detener nadie a los pueblos que se organizan y ya basta de abuso. Así que hoy, no importa cuánto tiempo pueda hacerlo, voy a dejar el mensaje claro y voy a lanzar un primer comunicado en los próximos días, cuáles son las primeras medidas que tenemos que tomar. Pero no podemos dejarnos que nos sigan poniendo el pie encima, que nos quiten la bota de la nuca, que ya basta que agacharnos, que ya basta de decir que sí a todo cuando nosotros somos los que lo sostenemos. El pueblo de Guatemala es el que paga impuestos, el pueblo de Guatemala elige, el pueblo de Guatemala es el consumidor, ahí está el poder, pero el pueblo de Guatemala no está consciente todavía de eso. Entonces esta organización lo que pretende es crear conciencia de que el poder lo tenemos nosotros y lo vamos a ejercer desde nuestra humilde casa, de manera pacífica, pero con gallardía y con valentía. Presidente, gracias por atender esta entrevista exclusiva para Radio Cadena Sonora en Guatemala, la más escuchada del país. Muchas gracias, Arnulfo, de gran gusto poderte saludar, decirle al pueblo de Guatemala que muchas gracias de nuevo por su cariño, por su simpatía y por su apoyo, y estamos listos para emprender un gran movimiento que rescate a Guatemala. No es posible seguir soportando el abuso, la prepotencia, la soberbia, la explotación y la expoliación que hace un grupo poderoso para servirse de un pueblo que merece un mejor destino. Y vamos a demostrar en el futuro que el pueblo de Guatemala no es un pueblo cobarde, que es un pueblo valiente, que sabe organizarse y que está consciente de que puede construir él mismo su propio destino. Que Dios los bendiga a todos, un abrazo a todos y a ti personalmente un abrazo cariñoso, Arnulfo. Gracias, señor presidente. Hasta luego.